El tema de hoy es insulina. La insulina es una hormona polipeptídica. Cuando escuches el término hormona polipeptídica o peptídica, son péptidos que son secretados a la sangre y que tienen una función endocrina. Todas estas hormonas polipeptídicas o peptídicas necesitan de receptores para ingresar a la célula. Por su estructura química no pueden ingresar a la célula si no tienen un receptor en dicho tejido y célula. ¿Dónde se secreta? ¿De dónde sale la insulina? En el páncreas. ¿En qué parte del páncreas? En los islotes de Langerhans. El páncreas tiene islotes que se llaman islotes de Langerhans, donde encontramos células tipo beta, alfa, delta, etc. La insulina se secreta en las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas. Si te preguntan, ¿y las células alfa de los islotes de Langerhans del páncreas qué secretan? Secretan glucagón, pero eso es otro tema aparte. Las células alfa y las células delta secretan somatostatina. Pero concentrémonos ahora en la insulina. Ahora hablemos de la síntesis de insulina. Mira, todo empieza como proinsulina. ¿Te van a preguntar esto? No lo creo. Pero igual tienes que saber que la proinsulina es lo primero que se forma. ¿Dónde se va a ubicar esta proinsulina? Va a ir al retículo endoplásmico rugoso. Se va a dirigir al retículo endoplásmico rugoso y se va a convertir en proinsulina. Esta proinsulina sí la tienes que saber. Esta proinsulina es el precursor de la insulina. ¿Ok? La proinsulina está formada por 3 segmentos o 3 cadenas que se llaman alfa, beta y cadena C, o cadena A, cadena B y cadena C. Esta cadena que estoy dibujando es la cadena A, la cadena B, y ahora voy a dibujar la cadena C. Estos son los 3 segmentos que conforman a la proinsulina. Esta es la C. Vamos a ver por qué es importante esto, para qué te sirve que sepas qué es la cadena C. Esta es la A y esta es la B. Mira, una vez que tiene formada la proinsulina, esta de aquí va a ir al aparato de Golgi. ¿Ok? Esa proinsulina va a ir al aparato de Golgi, donde va a encontrar a enzimas proteolíticas. ¿Ok? Líticas, destruyen. Enzimas proteolíticas que se conocen como convertasas prohormonas. Convertasas prohormonas. Hay 2 tipos de convertasas prohormonas. La convertasa proteína o proproteína 1 y la convertasa proproteína 2. Además, existe otra que se llama endo o carboxipeptidasa E. Carboxipeptidasa E. Estas enzimas van a destruir o no destruir, van a liberar a ese péptido C, a esa cadena C peptídica. Lo van a liberar. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Con una cadena A y una cadena B. Esa cadena A y esa cadena B, unida por esos puentes de disulfuro que dibujé ahí, eso se llama insulina. Retiras la cadena C. ¿Ok? Te quedas con A y B unidas por puentes de disulfuro. Esa es la insulina. ¿Para qué sirve este péptido C? Clínicamente sirve, porque con ese péptido C normalmente se lo utiliza para monitorear a pacientes diabéticos
que están bajo insulina exógena. ¿Ok? Y también sirve, por ejemplo, para diagnosticar una hipoglicemia facticia. Hay gente que se inyecta insulina para producirse una hipoglicemia a propósito. Tú mides el péptido C y ese péptido C va a estar disminuido, pero la insulina aumentada. Entonces, eso me dice que ese paciente se inyectó insulina para hacerse pasar por enfermo. Lamentablemente existen estos casos, ¿no? Pero también sirve para monitorear a estos pacientes diabéticos que están bajo insulina exógena. Ahora voy a hablar de lo que es transportadores de glucosa. Voy a hablar de esto porque la insulina tiene mucho que ver en esto. ¿Ok? Los transportadores de glucosa son 4, pero son 3 los que debes de saber, los que te van a servir. El primer transportador se llama GLUT1. Todos los transportadores se llaman GLUT. El GLUT1, lo característico de este transportador es que es independiente de insulina. No depende de la insulina para que esa glucosa entre a la célula. Es independiente de insulina. Esto lo tienes que saber. ¿Dónde existe este receptor? En los glóbulos rojos y en el cerebro, por lógica. No debes depender de insulina para que la glucosa entre a los glóbulos rojos y al cerebro. Si no, imagínate si te faltara insulina. El segundo transportador se llama GLUT2. Este GLUT2 se encuentra en las células beta del páncreas, donde se secreta la insulina. Además, se encuentra en el hígado, en el riñón y en el intestino. Pero lo más importante aquí es que sepas que el GLUT2 se encuentra en las células beta del páncreas y en el hígado. Vamos a ver más adelante la función del GLUT2 en las células beta del páncreas. Y el tercer receptor se llama GLUT4. Existe el GLUT3, pero ese se encuentra en todos los tejidos. Jamás te lo van a preguntar. El GLUT4, se encuentra en el tejido adiposo y en el músculo esquelético. Pero mira lo característico de este receptor. Es dependiente de insulina. El tejido adiposo y el músculo esquelético dependen de insulina para que la glucosa ingrese a las células. Entonces, un paciente diabético que no tiene mucha insulina o que tiene una resistencia a la insulina no va a poder ingresar glucosa a estos tejidos y va a aumentar en la sangre. Aquí lo que tenemos es una célula beta del páncreas. Está en otro idioma, pero se entiende muy claramente. Esto es una célula beta del páncreas. Mira lo que tenemos acá arriba. Aquí tenemos el receptor GLUT2, donde se encuentran las células beta del páncreas, en el hígado, en el riñón y en el intestino. Ahora, lo que vamos a ver aquí es cómo se libera la insulina a la sangre. Después de comer, tus niveles de glucosa aumentan en la sangre. Este GLUT2 va a actuar como un sensor de esa glucosa. Siente que hay bastante glucosa en la sangre y va a permitir el ingreso de esa glucosa. Esa glucosa, una vez que entra a la célula, va a haber una enzima que se llama glucoquinasa que la va a convertir en glucosa 6-fosfato. ¿Para qué la convierte en glucosa 6-fosfato? Para que esa glucosa ya no pueda salir. Entonces la glucosa entra y se convierte en glucosa 6-fosfato para que no pueda salir. Esa glucosa 6-fosfato va a entrar a lo que es glucólisis, ciclo de Krebs, va a entrar en la mitocondria,
va a pasar por el ciclo de Krebs, la respiración celular en la fosforilación oxidativa, hasta producir ATP. ¿Ok? Estos pasos me imagino que ya lo sabes si has visto bioquímica o mis otros videos. Este ATP que se forma es lo más importante aquí, porque gracias a este ATP sigue la flecha arriba y vas a ver estos canales de potasio dependientes de ATP. Son canales de potasio dependientes de ATP. ¿Y qué va a hacer el ATP? Los va a cerrar. Los cierra. El ATP se une al canal y lo cierra. ¿Para qué se produce esto? Para que el potasio no pueda salir y se acumule dentro de la célula. Ese potasio se acumula dentro de la célula y va a producir una despolarización. ¿Ya? Mira aquí a la derecha, el potasio despolariza la membrana y esta despolarización de la membrana va a permitir que se abran los canales de calcio. Se abren los canales de calcio dependientes de voltaje y obviamente el calcio que entra se va a acumular y gracias a este calcio esa proinsulina se va a convertir en insulina por mecanismos que la verdad que no tienen importancia aquí. Pero debes de saber que ese calcio convierte a la proinsulina en insulina, la cual se va a liberar al torrente sanguíneo. Se libera insulina a la sangre. Así es como se libera la insulina. ¿Ya? Esa insulina va a ir al tejido adiposo, va a ir al hígado, va a ir al músculo esquelético y se va a unir a sus receptores. Ahora hablemos de las funciones de la insulina. Resumido. Número 1. Como ya dije, aumenta los transportadores o el transporte de glucosa al tejido adiposo y el músculo esquelético. Aumenta los transportadores GLUT4, permite ese adosamiento a la célula para que glucosa pueda entrar. Tejido adiposo y músculo esquelético obtienen glucosa gracias a la insulina. Número 2. Aumenta o promueve la síntesis de glucógeno, como ya hice un video de esto. Si has visto mis videos, puedes revisar esto aquí. También aumenta la síntesis o promueve la síntesis de triglicéridos. También hice un video sobre esto. Triglicéridos. También aumenta o promueve la síntesis de proteínas, la síntesis proteica en el músculo. La insulina promueve la síntesis proteica en el músculo. También, además, promueve el almacenamiento de potasio intracelular. Permite que el potasio ingrese a la célula. Aumenta la captación celular de potasio. Gracias.